Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, el peor de los corruptos. Cierto es que la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones nos repugna como sociedad y no debe ser para menos. La corrupción es esa cosa tan maligna y tiene tentáculos tan grandes y poderosos que prácticamente no hay sociedad, no hay país donde no esté manifestando su presencia tan, yo diría, tan maligna dentro de las estructuras de vida humana. Sin embargo, encuentro yo, amigos, que hay de corruptos a corruptos. Y precisamente en nuestro programa de hoy quiero hablarles, y sobre todo desde la perspectiva de lo que la Biblia enseña, quiero hablarles acerca de el peor de los corruptos. Miren cómo lo estoy calificando. El peor de los corruptos. Y, ¿saben? No es el pastor René Peñalba quien va a definir eso. Yo diría que no. Pero que dejemos que sea la palabra de Dios que nos defina al peor de los corruptos. ¿Saben quién lo definió de una manera perfecta? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 2, versos 21 al 23, describe a esta persona que estamos llamando el peor de los corruptos. San Pablo dice lo siguiente: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Es interesante lo que Pablo está escribiendo, porque básicamente él define como el peor de los corruptos a aquel que pretende poner una fachada de integridad, de honestidad, de pureza, cuando todo lo que proclama, todo lo que predica, todo lo que dice, todo lo que aconseja, todo lo que se supone que es, esa persona no es ni lo hace. Entonces se define al peor de los corruptos, no aquel que abiertamente es un bandido, abiertamente es una persona de malas conductas, de bajas conductas, porque los hay. Hay quienes no tienen conciencia y prácticamente son criminales que andan ahí en la calle. Pero hay corruptos que son hipócritas, simuladores, son, digamos que, artistas del disfraz. ¿Por qué? Porque engañan a muchos. Por supuesto, no es posible que engañen a todos, pero sí engañan a muchos con una supuesta moralidad e integridad que en realidad no poseen. Así es que en esta lectura de Pablo estamos encontrando quién es y cómo es el peor de los corruptos. Pues vamos a caracterizarlo basado estrictamente en el texto que hemos leído. Vamos a perfilar entonces las características de esta persona que estamos llamando el peor de los corruptos. ¿Cómo es esa persona? Primera característica, es maestro reconocido, pero pésimo alumno en lo personal. Mire cómo lo estoy poniendo, mire con qué palabras. Es maestro reconocido, pero pésimo alumno en lo personal. Así hay gente que se las da de decirle a los demás qué es lo que hay que hacer, decirle a los demás lo malo, los errores que han cometido,
mostrarle el camino, la senda, los conceptos, las ideas, los pensamientos, la ideología, la doctrina. Pero estas personas, aunque sean maestros reconocidos, cuando usted pone la mirada en lo fino de su vida, y lo fino de esas personas es su vida personal. Miren, al margen de cómo nos vemos las personas en público, cómo nos valoren, con razón o sin razón, bien o mal, la forma más segura y el camino más expedito para conocer a alguien es observemos su vida personal y familiar. ¿Cómo son estas personas en su vida íntima? ¿Qué clase de conducta, qué clase de personas son cuando ya se quitan el ropaje de lo público y quedan ellos en la desnudez de su propia persona, de su intimidad, de su vida como individuo, ya no como una persona de cara a la sociedad, no, ya él como individuo, y también cómo trata a su familia, cómo trata a su cónyuge, cómo trata a sus familiares, cómo trata a sus hijos, cómo trata a esos empleados ahí en su casa. Quizá en la oficina le dan el premio al mejor jefe, pero en su casa trata como si fueran esclavos a la empleada de oficios domésticos, o si tiene algún vigilante, un jardinero o alguien que hace otras tareas, o cómo trata a su mecánico, o cómo trata en la tienda al vendedor de la tienda, o cómo trata en la ventanilla del banco. Puede ser que en su contexto de vida pública y de trabajo sea un maestro reconocido, pero si usted observa, si esa persona es pésimo como alumno en su vida personal, entra ya dentro del concepto del peor de los corruptos. Segunda característica del peor de los corruptos: en público es un religioso consagrado. En privado es un pecador empedernido. Qué triste, ¿no es cierto? Digo triste porque aquí ya me estoy refiriendo en mi propio contexto a las personas. Un religioso consagrado en público, pero en privado un pecador empedernido. Es triste porque es la vida privada de muchos llamados así religiosos. Es su vida privada la que les vuelve no creíbles. Quizás son grandes oradores. Quizá tienen dones espirituales muy, ¿cómo les diría? Muy vistosos, muy notables. Quizá detrás de ellos hay algo bastante grande que han logrado hacer y proyectar. Y me refiero, amigos, tanto a pastores como a sacerdotes católicos, pastores evangélicos y ministros de otra clase de confesiones, siempre del ámbito de lo religioso, que en público es un religioso consagrado, pero en privado es un pecador empedernido. Yo creo que por eso lo ideal es que las personas que nos hablen de Dios sean personas conocidas. Porque un desconocido puede decirte tantas cosas tan bellas y puede verse tan puro, tan limpio, tan íntegro, tan maravilloso, pero nada mejor que un ministro que tú sabes dónde está, dónde vive, conoces sus actividades de vida, su familia, sus gustos, sus defectos, ¿por qué no? Pero una cosa es tener defectos y otra cosa es tener pecado oculto. No hablemos de defectos cuando hablamos de pecado oculto. No confundamos una cosa con la otra. Uno puede ser un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, una gran sierva de Dios, y tener defectos muy grandes, muy feos. Pero lo que no creo yo es válido en ninguna manera es que tenga pecado oculto. Así es que este religioso es el peor de los corruptos entonces.
que en público es un religioso consagrado y en privado un pecador empedernido. Tercera característica del peor de los corruptos: su trabajo es hacer a otros guardar la ley, mientras que él mismo es un infractor de la ley. Eso es como que el policía sea ladrón, que el pastor sea adúltero o que tenga muchos pecados aberrantes en su vida íntima, privada. O sea, así de contradictorio es. Hay personas que su trabajo es hacer que otros guarden la ley. Esto ya es, si usted nota, todo este enfoque es para ámbitos específicos. Los primeros, que son maestros reconocidos y pésimos alumnos en su vida personal. Los otros, religiosos admirados, y usted va a verlos en su vida privada, un desastre. Y ahora alguien cuyo trabajo es hacer que otros guarden la ley, que otros respeten la ley. Pero este es un infractor de la ley. Entonces, ese es el peor de los corruptos. Entonces nosotros como sociedad, yo digo, no que seamos, sospechosos de todo el mundo, porque ya hay demasiada gente que al menor defecto le sueltan una avalancha de críticas a una persona. No me refiero a eso. Pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de saber y definir bien con quién nos metemos, a quién dejamos entrar en nuestra vida, con quién vamos a interactuar, con quién tener comunión, de quién recibir, de quién no recibir, a quién abrirle la puerta y a quién tirársela sobre las narices. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos nosotros a estarnos juntando con gente que lo suyo solo es fachada? Así es que esta es otra característica del peor de los corruptos. Es alguien cuyo trabajo es hacer que otros guarden la ley, siendo él mismo o ella misma infractor de la ley. Y número 4, una característica más del peor de los corruptos: predica a otros un discurso que debiera predicarse a sí mismo. Que debiera predicarse a sí mismo. Yo creo que esta es la mejor manera de ser uno legítimo en lo que hace. Ponerse uno a la luz de lo que piensa para otros, de lo que va a hablar para otros, ponerse primero uno en primera fila bajo el efecto y la influencia de esas palabras, opiniones, ideas, doctrinas, lo que sea. Me gusta, por ejemplo, el predicador que se predica a sí mismo. En este sentido, no, cuando digo se predica a sí mismo, no estoy diciendo que habla de sí mismo, sino que él se señala a sí mismo. Él se reprende a sí mismo. Y él se pone a la luz de la palabra y él tiene que humillarse primero y él tiene que recibir la reprensión de Dios primero. Pero esos que son impermeables solo sirven para hablar a los demás, pero nunca se hablan a sí mismos. Nunca se ven al espejo de la palabra. Y no me refiero específicamente a predicadores, a pastores, etc. Me refiero a cualquier persona. Hablemos de una persona, digamos, en términos de lo que es el común. ¿Qué le dice una persona a sus hijos? ¿Por qué los reprende? ¿Por qué los corrige? ¿Cuál es el sermón que les da a sus hijos? Un sermón que este hombre y esta mujer, padre y madre de familia, nunca se predicó a sí mismo. Le habla de no llevarse con malas amistades cuando este padre y madre se llevó con los peores. Le dice que no haga esto o aquello cuando papá y mamá hizo de todo. Yo creo que no es que tenemos nosotros padres que haber sido santos, pero yo creo que uno debe ser comedido y debe predicarse primero a sí mismo. Y cuando digo predicarse a sí mismo, no me refiero en el contexto de una iglesia, sino todas las personas. Lo que pensamos, lo que le decimos a otros, lo que corregimos en otros, lo que criticamos en otros, lo que exhortamos en otros. Primero pasarlo por el pascón de nuestra propia conciencia y que cualquier cosa que vamos a decir primero nos tocó a nosotros en lo personal. A eso me refiero con predicarse
uno a sí mismo el discurso que está predicando a otros. Entonces, leímos en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 21 y 23, algo que debiéramos ponerlo enfrente nuestro a ver qué nos dice en términos de nuestra persona, nuestra vida personal, nuestra conducta. Dice Pablo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amigos, aquí Pablo ha descrito al peor de los corruptos, al que pone una fachada, pero al fondo es otra cosa. Es peor que el corrupto que abiertamente es un corrupto. ¿Cuáles son las 4 características del peor de los corruptos que les he dado en este enfoque? 1, es maestro reconocido, pero pésimo alumno en lo personal. Y no me refiero de academia, sino de cosas morales. 2, en público es un religioso consagrado y en privado es un pecador empedernido. 3, su trabajo es hacer que otros guarden la ley, siendo él un infractor de la ley. Y 4, predica a otros un discurso que más bien debiera predicarse a sí mismo. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El peor de los corruptos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.